Un año de gobierno de Javier Milei y se habla mucho del gran ajuste, el histórico, el más importante de la historia de la Argentina, dice el propio presidente. Pero una cosa que no se pone mucha atención es en cuánto creció la deuda externa argentina durante este año. Y se ha arrojado un número bastante elevado, ¿no? Cerca de 100.000 millones de dólares a lo largo de todo el primer año de mandato de Javier Milei. Para hablar de esto estamos en comunicación con el historiador, especialista en deuda externa, Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, estoy diciendo un dato que está cercano a la realidad de lo que ha pasado durante este año de Javier Milei, una deuda que se ha incrementado en casi 100.000 millones de dólares. Y sí, la deuda en este momento, la deuda pública total está en 93.000 millones de dólares, pero si uno le suma los cupones atados al PBI, que son 12.500 millones, excede los 100.000 millones de dólares. Más entonces. ¿Y cómo es posible que en un año se haya incrementado tanto la deuda? Claro, primero porque se ha transferido deuda del Banco Central a la Administración al Tesoro. En segundo lugar, porque esa transferencia ha generado la emisión de letras del banco, letras del Tesoro, LECAP, que capitalizan intereses mensualmente, alrededor de 2 billones por mes. A esto se suma que el 55% de la deuda está en moneda extranjera, pero el 45% está en moneda local, o sea, en pesos ajustables por la variación del dólar o por el coeficiente de estabilización de referencia. Entonces, claro, con los aumentos inflacionarios que se han venido arrastrando, eso ha generado que la deuda crezca enormemente. Es algo que no se pone mucho en hincapié, digamos, cuando se analiza el primer año de Milei, ¿no? ¿Por qué cree que no se hace tanto hincapié en eso? Primero porque se hace hincapié exclusivamente en el superávit fiscal. Un superávit fiscal que se ha logrado a través de la licuación de salarios, jubilaciones, postergación de pagos. Por otra parte, alrededor del superávit que se ha conseguido son alrededor de 10 billones de pesos, de los cuales más de 8,5 se utilizaron para pagar la deuda, para pagar intereses de la deuda. Porque además Milei lo dijo claramente, el superávit fiscal es para pagar la deuda. Entonces, claro, acá tenemos una deuda espuria que arrastramos desde el año 1982, 1983, cuando se fue la dictadura, y ningún gobierno quiso enfrentar el problema y resolverlo definitivamente. Ha habido reestructuraciones, hubo quitas de deuda, pero la deuda siguió, por eso estamos hoy en el nivel que tenemos. Pero además, lo notable es que en general los grandes medios de lo único que hablan es de la inflación y del superávit. No hablan de que cayó la inversión pública, no hablan de que cayó la obra pública un 76%, las transferencias a las provincias, que ha caído el consumo, que ha caído un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía, y se centran únicamente en esto que puede exhibir Milei, que es la baja de inflación y el superávit. El superávit para pagar deuda y la inflación que efectivamente ha bajado, pero sigue siendo altísima porque es muy superior a la que tienen otros países latinoamericanos, por ejemplo. De todas maneras, más allá de que ha incrementado la deuda tremendamente, como lo venimos manifestando, el gobierno ahora está trabajando en la idea de que el Fondo Monetario le pueda prestar 15.000 millones de dólares, ¿no? Claro, esa es otra cuestión complicada. ¿Por qué? Primero porque al fondo le debemos 44.000 millones. Si el fondo nos presta 15.000 millones más, bueno, se incrementará enormemente la deuda. Y por otra parte, el fondo no nos va a prestar 15.000 millones gratuitamente o a una tasa baja. Sí, la tasa seguramente va a ser baja porque el fondo es el prestamista que menos tasa cobra. El problema del fondo no es la tasa que cobra. El problema son las condiciones que pone, los ajustes que exige y que a través de un stand-by o de un acuerdo de facilidades extendidas que puede ser firmado, el fondo va a querer monitorear la economía argentina para que se haga lo que el fondo le interesa que se haga. Yo lo veo extremadamente difícil, y lo veo extremadamente difícil por dos cosas. En principio, en la ley de presupuesto, el gobierno dice que no espera en el año 2025 dinero del fondo. Pero claro,
Esto lo dice la ley de presupuesto, claro. Pero posiblemente si se gestiona un crédito y el fondo accede, ahora hay que ver si el fondo accede, porque para que el fondo acceda se tienen que dar una serie de circunstancias que aparentemente no están. El fondo, una de las cosas que quiere es que haya devaluación y el gobierno parece que no está dispuesta a darlas con los problemas que eso genera. Entonces acá hay una serie de circunstancias muy difíciles y hay que ver qué decide el fondo, porque por otra parte, claro, hablan de que Donald Trump, que es amigo de Milei, lo que no es cierto, es decir, tiene buena relación, que es distinto. El que era amigo de Trump era Mauricio Macri, no Javier Milei. Entonces hay que ver si Trump, que es extremadamente pragmático y no se va a manejar por cuestiones de simpatía, no va a poner su influencia para que se le den 15.000 millones de dólares a la Argentina. Por otra parte, más allá de la influencia que tiene Estados Unidos en el fondo, es decir, los que manejan el fondo en realidad también son Alemania, Gran Bretaña, China y Japón, por lo cual, es decir, habría que ver si esos países están dispuestos a dar esa suma de dinero a la Argentina. O sea, no depende solamente del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se le preste semejante cantidad de dinero, ¿no? Algo que no tuvo antecedente tampoco lo que pasó con Macri, ¿no? No, por supuesto, es decir, que indudablemente tiene una gran influencia, es cierto, pero hay otros países que también cuentan, y por otra parte hay una situación donde, si bien Milei es un admirador de Trump, las políticas que Trump ha anunciado que va a implementar no tienen nada que ver con las políticas que Milei está implementando en Argentina. Es decir, Milei no es proteccionista, al contrario, quiere abrir todo a la libre manera de ejercer el mercado. Y Trump es exactamente lo contrario, va a cerrar la economía para proteger la economía norteamericana, la industria norteamericana, lo ha dicho claramente. Entonces hay que ver si ese choque económico genera que nos den la plata o no. Yo no soy demasiado optimista al respecto. El gobierno parece que sí, ¿no? Porque está esperando que asuma Donald Trump. Claro, el gobierno espera que sí. Yo hace unos meses, un gran amigo de Trump, que además fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, que fue delegado de Estados Unidos en el Fondo Monetario cuando Trump era presidente, aclaró algunas cosas. Dijo, primero, que Milei no es amigo de Trump. Segundo, que tienen dificultades para comunicarse, porque como Milei no sabe hablar inglés, y Trump no sabe hablar español, castellano, eso también dificulta el diálogo, cosa que no ocurría con Macri. Y en tercer lugar, que de acuerdo a la política que planteaba ese momento este señor que pensaba imponer Trump, no cree que a la Argentina le den fácilmente el dinero que nosotros queremos. Alejandro, en el caso de que el Fondo Monetario Internacional no le brinde este préstamo, ¿qué dificultades se le puede presentar al gobierno? Yo diría que si el fondo no le da plata al gobierno, el gobierno el año que viene empieza en una barranca abajo descomunal. Necesita imperiosamente ese dinero. El año que viene vencen casi 24.000 millones de dólares de intereses de la deuda y el gobierno no los tiene. Tiene para pagar enero, febrero, algunos tramos, pero esos 24.000 no los tiene. Entonces, si no recibe dinero del fondo, no sé cómo se va a sostener Javier Milei, más allá de los discursos exitistas que permanentemente está diciendo en todas partes. Claro, claramente ahora se entiende por qué está esperando con expectativa la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Alejandro. Lo que pasa es que una cosa es otra cosa, son las realidades económicas, ¿no? Entonces, hay que ver si a Estados Unidos le conviene su influencia para dar esa suma de dinero a un gobierno que tiene enormes problemas institucionales, con un Senado casi en contra, con problemas en la Cámara de Diputados, por eso no quiere sancionar la ley de presupuesto. Por otra parte, es decir, el Fondo Monetario le va a parecer rarísimo que un gobierno que no tiene aprobado un presupuesto para calcular qué va a hacer en cuestión de gastos y de recursos, y que se va a manejar con la ampliación de presupuestos viejos, cosa que no ocurrió en la Argentina, que se estén manejando con los presupuestos anteriores y que no se han tenido una ley. Entonces no creo que eso, el fondo, que a pesar de sus particularidades se maneja con criterios muy institucionales, pueda resultarle muy fácil dar ese dinero a un país con estos problemas que son más que evidentes. Alejandro, gracias por el contacto, ¿no? Un abrazo grande.
Igualmente, gracias a ustedes.